Cuando Moisés muere, lo sucede Josué, es decir, el reemplazo de Moisés va a ser Josué. Y Josué ayuda a conquistar la tierra prometida, que como les digo, ellos creían que era de ellos, independientemente de que hubiese sido ya ocupada por otros. Entonces tienen que volver a conquistar. Son casi 2 millones de personas que salen y tienen que ir a conquistar otra vez sus tierras. Vienen ahora el tiempo de los jueces. Y en el tiempo de los jueces, esos jueces eran personas que han sido llamadas por Dios para liberar a su pueblo. En muchas ocasiones el pueblo fue eh, esclavizado, fue invadido, fueron robados, saqueados y demás, y pues los jueces fueron levantados para poder defender a esta nación. Entonces los jueces se encargaban de las estrategias militares, de cómo se iban a defender, de cómo iban a pelear con los otros pueblos, y pues en muchas ocasiones salieron victoriosos. Luego del tiempo de los jueces aparece el tiempo de la monarquía, la etapa de la monarquía. Y cuando hablamos de monarquía estamos hablando de reyes. Israel ya no quería ser única, sino que pidió que hubiese un rey como en las demás naciones. Un rey que tuviera el control religioso, el control político, el control social. Y pues Dios escoge, a través del profeta Samuel, Dios escoge al primer rey y ese primer rey es Saúl. Saúl desobedece el mandato de Dios, es desechado, él muere en una batalla y quien lo sucede o quien lo reemplaza viene a ser David. Y David también es un gran estratega militar. En los tiempos de David hubo una gran prosperidad. David conquistó muchos lugares, consiguió mucho oro, madera, piedras preciosas y demás para la construcción del templo. Pero como él muere, el encargado de construir el templo va a ser su hijo Salomón. Y Salomón hace un templo maravilloso, tan maravilloso es el templo de Salomón que se convirtió en uno de los lugares más visitados del mundo antiguo. ¿Listo? Aunque era pequeño el templo, pues era muy lujoso. Resulta que cuando muere Salomón, su hijo Roboam viene a ser el nuevo rey y por malos tratos administrativos, por malas decisiones administrativas, el reino se divide. Es decir, 12 tribus, miren aquí vamos a ver reino de Israel y reino de Judá. Las 12 tribus se dividen, ¿se acuerdan? Miren cómo están aquí unidas. Ahora las 12 tribus, cada una coge por su lado. 10 terminan en la parte norte, si hablamos de Israel, en la parte norte de Israel, y 2 terminan en la parte sur de Israel. Estas tribus, estas 10 tribus, construyen sus propios templos, adoran a Jehová, pero también adoran a otros dioses, y se mezclan las culturas con otras naciones. En este caso se mezcló la cultura asiria, aquí los vemos, los asirios se llevan a los de Israel, a los reinos del norte, se los llevan, mezclan sus creencias y de ahí surgen los que son los samaritanos. Si continuamos por esta línea, entonces ya aquí fueron ellos invadidos y establecieron sus ciudades, el imperio asirio, que era un imperio que venía también de Mesopotamia, pues los conquista y pues al mezclarse con ellos, los del reino de Judá, los del reino del sur, dicen, estos ya no son nuestros hermanos. Y hay una gran división entre ellos, hay unas grandes luchas entre ellos y hay una gran xenofobia de unos con los otros. ¿Listo? Pero durante todo este tiempo el Señor habló a través de profetas y les decía, ojo, no hagan esto, ojo, están por el camino equivocado. Pero como no le hicieron caso a los profetas, pues sencillamente fueron destruidos. ¿Listo? Por malas decisiones. En el reino de Judá pasó lo mismo, también como aquí arriba en el reino de Israel hubo reyes malos, hubo reyes que asesinaron, que cometieron genocidios, hubo reyes que hicieron tomaron malas decisiones administrativas y los profetas, que eran los encargados de llevar el mensaje de Dios al pueblo, al rey, pues estos profetas dijeron no, definitivamente ellos no hay nada que hacer con ellos, se les da el mensaje, ellos no obedecen. Así como hubo reyes buenos, también hubo reyes malos, la mayoría eran malos, y con el último rey resulta que el imperio asirio, recuerden que el imperio asirio viene de Mesopotamia, era una gran ciudad de Mesopotamia. Habían 3 ciudades grandes en Mesopotamia, que era Ur, de donde vino Abraham, Asiria y Babilonia. Entonces Babilonia comenzó a crecer más y derrotó
al rey asirio. Y al derrotar al rey asirio comenzó a conquistar todo lo que el rey asirio tenía, hasta que llegaron al reino de Judá, al reino del sur. Allí conquistan lo que es el reino de Judá y destruyen a Jerusalén y destruyen este templo que les conté que era tan bonito y tan majestuoso, lo destruyen y le roban todos los tesoros que hay en ese templo y dejan a Israel en bancarrota. No contentos con esto, resulta que se llevan a toda la gente ilustrada, intelectual, se las llevan a Babilonia y allí los mezclan con sus culturas. ¿Listo? Bueno, como van para Babilonia, miren, destierro en Babilonia del reino de Judá, como ellos son desterrados a Babilonia, allí el Señor levanta a diferentes profetas dándoles un mensaje esperanzador que en pocos años iban a retornar a su país. Y resulta que así fue. Duraron 70 años en Babilonia y el imperio babilónico cayó en manos del imperio persa o del imperio medo-persa. ¿Listo? Eh, Al caer en manos del imperio persa o medo-persa, el rey Ciro, que era el rey, el emperador de ese imperio, les dice que pueden volver a sus tierras. Entonces, ellos vuelven a sus tierras, todo está destruido. En ese tiempo, las ciudades se establecían sobre unas columnas grandísimas, las ciudades tenían sus torres fortificadas, las ciudades tenían sus puertas, sus murallas para no ser invadidas. Y cuando regresan, todo está destruido. Entonces vuelven a construir el templo este que está destruido aquí, lo vuelven a construir. No es tan bonito como el anterior, pero igual construyen otra vez su templo y construyen las murallas con el fin de defenderse de los otros pueblos. Quienes ayudan en esto van a ser Esdras y Nehemías. Nehemías ayuda a construir lo que es la arquitectura, Nehemías ayuda darle esperanza al pueblo de que ellos pueden volver a ser una nación como antes, y Esdras es el encargado, el líder espiritual, el encargado de hacer pues que el pueblo en ese tiempo vuelva a ser espiritualmente como era antes. ¿Listo? Luego viene el imperio griego que acaba con el imperio persa. Luego de muchas batallas porque los griegos fueron dominados por los persas, pero por fin un día ganaron una batalla gracias a Alejandro Magno y Alejandro Magno comenzó a conquistar y toda esta parte de Israel comenzó a helenizarse. Helenismo, así se le considera históricamente al momento en el que Grecia toma el control y toma tanto el control que resulta que Grecia se vuelve tan importante por sus filósofos, por su lengua, por su cultura, que todo el mundo conocido de esa época comenzó a helenizarse, comenzó a mezclarse con las costumbres griegas. Tanto así que el idioma universal de ese tiempo pues era el griego y pues por eso cuando Jesús aparece el idioma que se hablaba en ese tiempo era el griego. Cuando muere Alejandro Magno, el imperio se divide completamente y cada quien toma parte de ese imperio que había dejado Alejandro Magno. Unos de ellos tomaron la parte palestina, lo que es Jerusalén, lo que es Israel, y comenzaron a profanar todo lo que era Israel. Querían mezclar sus costumbres. Los israelitas pues trataban de ser lo más arraigados a su ley, lo más puros a su ley. Trataban de no mezclarse, aunque obviamente no. Yo quiero decirles que hubo algunas mezclas de algunas costumbres, de algunas ideas, pero trataban de dejar sus bases inamovibles. Pero estos emperadores comenzaron a hacer cosas que desagradaban a los judíos. Comían cerdo, para los judíos eso es grave, ¿cierto? Es impuro. Sacrificaban cerdos en sus templos, levantaban dioses como el dios Zeus en el templo de los judíos cuando ese templo era dedicado solamente pues a su dios. De esta manera comenzaron a conquistar culturalmente y comenzaron a callar a los judíos, a querer desaparecer su cultura. Pero los judíos no se dejan y se levantan en armas y llega quien se llama Judas Macabeo. Y Judas Macabeo le devuelve mm, esa vitalidad otra vez a los judíos, expulsa toda esa cultura griega y hace contactos y contratos con los romanos. Y los romanos entonces comienzan a conquistar hasta que acabaron con el imperio griego y los romanos, a través de un general Pompeyo que fue un soldado muy importantísimo, conquistaron lo que es
Judea, lo que es Israel, lo que es Palestina, lo conquistaron y de esa manera, pues, cuando Jesús aparece, fue el Imperio Romano que estaba en su máximo esplendor. ¿Y por qué en su máximo esplendor? Pues porque los romanos comenzaron a conquistar mucho más allá de lo que los griegos habían conquistado. Y los romanos tenían unas costumbres un poco distintas en cuanto a la administración del imperio y pues llegó la paz romana y con la paz romana pues ellos no tenían que ir a la guerra a conquistar pueblos, sino simplemente si el pueblo se rendía, el pueblo seguía con su administración normal, con sus costumbres, con su cultura, pero estaban subyugados a Roma. ¿Listo? Cuando un pueblo no se quería dejar conquistar, pues los romanos iban y destrozaban el pueblo hasta que se rendía y se subyugaban a Roma. Y a esos pueblos que no se quisieron subyugar, pues Roma les cambiaba la cultura, la administración, la organización social, política y demás. Y es aquí donde, pues, cuando los judíos son conquistados, pues los judíos tienen un rey impuesto por Roma y pues en la siguiente clase les voy a explicar, les voy a contar cómo es que estaba Roma en los tiempos de Jesús. Entonces, esto es un pequeño paso por lo que es el Antiguo Testamento y podemos ver en cada una de estas etapas cómo todo llega a concatenarse y muchos profetas hablaron de Jesús. Muchos profetas hablaron de un Mesías que los iba a liberar. Y pues ese Mesías para los discípulos de Jesús era Jesucristo. Todas esas promesas que se habían dado, todas esas profecías que se habían dado, se habían cumplido en Jesús. Y por eso ellos lo veían como su Mesías. Hasta una siguiente ocasión. Dios los bendiga.